gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Un gusto poder estar aquí en este Zoom, esta plataforma, para hablar un poco y para dar un poquito de información y más o menos orientar a los chicos que tienen la intención de hacer esta especialidad que es bastante interesante, es muy bonita y vale la pena. Bien, pues como decía el doctor Fajardo, mi nombre es Luis García, yo soy ortopedia y traumatólogo, tengo una subespecialidad en ortopedia infantil y nada, sin más preámbulo vamos a empezar. Básicamente es importante pues saber qué es ortopedia y trauma. Cuando uno tiene la intención de entrar a cualquier especialidad, sin importar si es clínica o quirúrgica, es importante saber qué es, o sea, a qué uno va a tratar, qué uno anda buscando. Y la definición más básica que podríamos tener, pues bueno, una rama de la medicina que se va a encargar de prevenir, de diagnosticar y a la vez de tratar todo lo que son las patologías que afectan el aparato músculo-esquelético. Pero esa definición creo que se podría quedar incluso un poco corta, al menos para mí que soy un apasionado de esto. O sea, a mí me gusta lo que hago y creo que entré a carrera en la universidad ya como me di cuenta de qué me iba a gustar. La ortopedia es más que eso, la ortopedia es de esas especialidades que tienes la oportunidad de ver adultos, de ver niños, de ver hombres, de ver mujeres, de ver patologías clínicas y de ver patologías interesantes, lo hace sumamente llamativo, ¿de acuerdo? Pero es algo que lo primero es que debe de gustarle, o sea, el que esté con la idea de poder ingresar a una residencia de ortopedia tiene que gustarle, tiene que ser un apasionado de esta especialidad porque realmente cuesta formarse. Formarse bien cuesta, pero es algo que vale la pena. Tengo aquí esta foto que ven ahí en la plasmada en la pantalla, pues es el símbolo de la ortopedia, es el árbol de Andri, de Andri. Andri fue este señor, Nicolás Andri. Este personaje que vemos aquí es alguien que fue quien empezó a hablar de las correcciones de deformidades en niños en los orígenes. Y él no tenía nada que ver con cirugía, él era parasitólogo. Y dibujó esto y esto se ha convertido en hoy por hoy el logo de la ortopedia y la traumatología. Entonces, básicamente, ¿qué esperar de la realidad en la ortopedia y la traumatología? Pues estas son preguntas que uno se puede hacer cuando uno está en todo este proceso de que ya voy a entrar a una residencia, pues ya hice todo el papeleo, ya tomé el examen y creo que puedo entrar. Entonces, todo esto empieza a generarle a uno un sinnúmero de dudas. Pues bueno, como le decía anteriormente, la especialidad es súper bonita, muy completa, muy variada, pero tiene a usted que gustarle. O sea, no, usted no puede elegir esta especialidad porque le dijeron que los ortopedas ganan bien, porque le dijeron que los ortopedas, no, no, tiene que ser algo que a usted le guste, no lo vea, si es su segunda opción, pues no sé qué tanto que también le vaya. Ahora, si a usted le gusta, si usted es alguien que ha vivido apasionado de la ortopedia, pues créame que es sumamente bonito y puede esperar muy buenos resultados en todos los sentidos. Ahora, si no le gusta, si usted no siente pasión no se perfila haciendo ortopedia, mejor le recomiendo que no lo haga. No lo haga y elija otra cosa. La residencia realmente no es buena ni es mala. Es la residencia y ya está. La residencia, uno puede hacer de la residencia una de las mejores experiencias que uno vive, porque la residencia no solamente te va a formar desde el punto de vista académico, no solamente te va a formar como especialista, la residencia te va a formar incluso como persona. Muy probablemente si tienen colegas o amigos que ya son especialistas y les preguntan, es muy probablemente que la persona que entró en julio siendo R1 no es la misma persona que va a salir en 4 o en 5 años
cuando termine su especialidad. Te cambia mucho la forma de ver la vida, te cambia mucho cómo te comportas, cómo te cambia también cómo tú enfrentar la vida y te enseña muchísimas cosas, no solo lo académico. Entonces, la residencia hay que, más que uno quejarse y decir si va a ser bueno o no, es tratar de entenderla y ir día por día, un día a la vez. En la residencia se va un día a la vez. O sea, tú eres R1 hoy, no puedes entrar pensando cuándo va a terminar mi año, cuándo voy a hacer el R2. No, un día a la vez y verán que se lo van a disfrutar y que la van a pasar bien. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la realidad de la ortopedia y la traumatología? Cuando uno se hace esta pregunta, eh, uno se puede referir a muchas cosas, a muchos tópicos. Eh, ¿Me va a ir bien? ¿Iré yo a ser un buen especialista? ¿Cómo me va a ir desde el punto de vista económico? ¿Voy a tener muchos pacientes? ¿Voy a saber a manejar las patologías que me lleguen a mi consultorio? ¿Me voy a proyectar? Entonces, la realidad realmente es abstracta, o sea, depende mucho de nuestro comportamiento, depende mucho de nuestra actitud y depende mucho hasta de nuestras habilidades. Cosas que uno la va moldeando en la residencia, o sea, tanto el comportamiento que uno tiene como persona, como profesional, y las habilidades tanto clínicas como quirúrgicas, son cosas que para eso usted va a una residencia, para eso nos formamos, para ir moldeando eso, de repente una persona puede tener un poco más de habilidad quirúrgica, otros pueden tener un poco más de habilidad clínica, otros tienen un carácter que es más dócil, que puede entrar mejor en contacto con su entorno y con las personas, pero eso se va, eso se debe ir volviendo, lo va mejorando. Y entonces al final la realidad de la especialidad la crea uno mismo. Al final, cuando ya uno es especialista, cuando ya termina su especialidad, la realidad ya uno la debe tener creada y poco a poco se va avanzando. Entonces, cuando uno piensa en qué hospitales tenemos en nuestro país, pues bueno, tenemos varias opciones. En el país tenemos ya 6 hospitales para hacer ortopedia y traumatología. Tenemos 2 aquí en el norte y ya los demás están localizados en Santo Domingo. En el país actualmente, más o menos, al menos en el momento que hice residencia, había entre 18 a 21 plazas. Todo, habían años que variaban, había años que solamente habían 12, 13 plazas, pero había años que habían más. Todo va dependiendo cómo vaya el año y cada residencia tiene como más o menos un número estándar. Las residencias que tienen más plazas son el Hospital Darío Contreras, el Central de las Fuerzas Armadas, esos son de los que tiene el Hospital Traumatológico de La Vega. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos en el país? Pues bueno, está el Hospital Cabral Ibáez, que ahí fue que me formé, ahí hice mi residencia. Hasta hace unos años las residencias de ortopedia y trauma eran solo 4 años. Ya luego, más o menos año 2017, 18 por ahí, ya se empezó a hacer un quinto año. O sea, ya actualmente son 5 años la especialidad. Dependiendo el hospital que vaya, puede variar el tema de si haces un año de cirugía completo. En ocasiones hay hospitales que solamente hace 6 meses y luego te envían a tu departamento. Todo va a depender el protocolo que tenga el departamento de enseñanza de tal o cual hospital. Entonces les decía, yo me formé en el Cabral Ibáez. El Cabral Ibáez es un excelente, una muy buena escuela de ortopedia y traumatología. Es de las escuelas que tienen más tiempo y que más traumatólogos han formado. No es la que más, pero sí una de ellas. Eh, y cuando uno va a elegir un hospital, cuando tiene la opción de elegir, pues tiene que ver varias cosas. Entre ellas, ¿cuáles? Pues bueno, ¿qué me ofrece el hospital? O sea, ¿qué tenemos ahí? Porque la ortopedia y la traumatología tiene 2 partes. Tenemos la parte ortopédica, que es esa parte que maneja todo lo que son deformidades, patologías degenerativas, patologías adquiridas, patologías congénitas en el caso de pacientes pediátricos. Y tenemos el área de la traumatología, que son esas patologías que se producen, como su nombre lo dice, por trauma.
por caídas, por accidentes de vehículo de motor, por lesiones de trauma deportivo. Y eso, entonces, tenemos hospitales que te brindan las dos cosas, que te brindan tanto el manejo de patologías ortopédicas como el manejo de patologías traumatológicas. Hay unos que se inclinan un poquito más por uno o por otro. Por ejemplo, el Cabral Ibáez, el Hospital Doctor Darío Contreras, el Traumatológico de Vega, son hospitales que reciben mucho trauma, porque son hospitales regionales donde se refieren muchos pacientes con accidentes de vehículo de motor, caída de altura y demás mecanismos de trauma. Pero en conclusión son buenos hospitales, hospitales que tienen especialistas de muy alto nivel y ahora a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido agregando sus especialidades que han ido llegando al país, personas con buen entrenamiento, formados en hospitales referentes por ejemplo, de patología de mano, de columna, de traumatología, pelvis acetable, en fin, todas las subespecialidades que existen en la ortopedia. El otro hospital es el doctor Darío Contreras, un hospital bastante conocido, muy llamativo por el flujo de pacientes que suele manejar. Ahí llega de todo, o sea, ahí tienen fracturas, traumas, tienen un staff de médicos muy bueno, gente muy bien formada, gente con mucha experiencia y que tiene mucho que brindar. Es de los hospitales que tienen más plazas actualmente, creo. Le digo, todo eso puede variar en mayor o menor medida, a medida o sea, en cada año. Otro de los hospitales, el Hospital Salvador Begotier, un hospital ubicado en Santo Domingo, un hospital que tiene, pues, vamos a decir, la fama de manejar patologías, vamos a decir, ortopédicas. Tiene una unidad de columna, en algunos de estos hospitales también hay sus especialidades, como es este, en el Salvador Begotier está la especialidad de cirugía de columna, y es un hospital que tiene muchos años la residencia funcionando, tiene un staff de médicos que vale la pena y que tiene mucho que aportar. Bien. Otro de los hospitales es el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Es un hospital que los médicos que quieren hacer ortopedia y trauma y tienen algún puesto en las fuerzas castrenses, pues se declinan aquí, porque pues, bueno, es su centro, pero eso no quiere decir que los civiles también no tengan la oportunidad. Muchas personas que son civiles, que no tienen que no pertenecen a ninguna institución castrense, pues bueno, van al Hospital Central de las Fuerzas Armadas y pues tienen la oportunidad de hacer su residencia ahí. También otro aspecto a tomar en cuenta con los hospitales es ver las opciones que te dan de rotar fuera del país, qué convenios tienen con hospitales en Sudamérica, con hospitales en Europa, con hospitales en Estados Unidos, que eso le da un plus. Es importante hacer su rotación, hacer una que otra rotación en el proceso de residencia médica, porque eso te abre el pensamiento, eso te abre la mente, eso te deja ver qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden avanzar en nuestro país. Otro hospital bastante que es, vamos a decir, de los más recientes, es el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch de la Vega, un hospital que realmente ha venido a ayudar un poco en esto del trauma en el norte, porque se ha desahogado mucho, por ejemplo, el Cabral Ibaí, un hospital que tiene la fama de tener muy buenos especialistas, por ejemplo, en reemplazos articulares, tiene su especialista en su especialidad de mano, columna, bien, y es un buen hospital. Eso, a pesar de ser de uno de los que más recientemente abrió su residencia, es buen hospital. Y este año, me parece que este año ha venido a aparecer el Ney Arias Loras, que ha abierto abierto residencia de ortopedia y trauma este año. Creo que el año pasado, hace 2 años, abrió la subespecialidad de artroscopía y medicina deportiva, la subespecialidad de columna vertebral y tiene la subespecialidad de cirugía reconstructiva y salvamento de extremidades. Entonces, aquí tienen 6 opciones que entiendo que todos tienen sus cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero decirle que tal o cual es el mejor no me atrevería porque cada uno, como le digo, tiene sus cosas. Y también la residencia va a depender muchísimo de la forma en que la tomemos, de nuestra característica como tal, y el hospital ayuda, eso es cierto, pero lo principal es la mentalidad que llevemos y qué tan dispuestos estemos a sacrificarnos para obtener información, para obtener habilidades quirúrgicas. En cuanto a la entrevista en ortopedia y traumatología, pues
teóricamente no se hacen preguntas como académicas, como por ejemplo, cómo se clasifica la fractura de fémur o cosas de esas. Más bien, yo me entrevisté en el Cabral Ibáñez, como le dije, fue el único lugar que fui a entrevistarme. Y las preguntas pueden ser muy variadas, te pueden preguntar cualquier cosa, lo que sea. Te pueden preguntar de deportes, te pueden hacer preguntas dirigidas a valorar aspectos psicológicos del entrevistado, porque la residencia realmente a veces está más orientada a eso, como a ver, saber cómo la personalidad de esa persona, si es una persona conflictiva y eso, y a veces le pueden hacer preguntas orientadas hacia esa parte para saber cómo usted se comporta o qué cosas ha hecho en su vida antes de llegar a ser residente, cuántas veces ha concursado, si ha concursado varias veces. Y ya a veces te preguntan, ¿por qué usted quiere ser ortopeda? En casi toda la especialidad, de repente te pueden hacer esa especialidad. Usted quiere ser cirugía general, ¿por qué usted quiere ser cirujano? En ortopeda te pueden preguntar, ¿por qué usted quiere ser ortopeda? Entonces, tienen que tener esa pregunta, esa respuesta como bien conceptualizada y bien organizada porque se la pueden hacer. Creo que es de la que más probable podrían hacer. Las actividades de ocio, le pueden preguntar qué usted hace en su tiempo libre, si le gusta, y ya a partir de preguntarle qué hace en el tiempo libre, se puede derivar un sinnúmero de preguntas. Por ejemplo, bueno, yo en mi tiempo libre juego tenis. Ah, ¿usted juega tenis? Bueno, por ahí te van a empezar a preguntar la historia del tenis y alguien que esté ahí, algún médico de eso, que sepa de tenis, te puede empezar a hacer varias preguntas de esas. Bien, otro tema que puede ser, eh, que te pueden preguntar es temas como que estén en la palestra pública. Ahora mismo está mucho el tema de las demandas médicas, de la relación eh, dominico-haitiana, cosas de esas. De repente te pueden, si sucede algún evento catastrófico, algo interesante, te pueden preguntar de eso. Y te pueden preguntar tu visión social, religiosa, o sea, hay médicos que te pueden preguntar como que qué crees del capitalismo, qué crees del comunismo, y en cuanto a lo religioso, ¿usted cree en Dios? ¿Usted es ateo? Entonces, son preguntas que ya cada quien tiene que saber cómo manejarlas sin meterse en muchos líos. En cuanto a la vestimenta, pues siempre informal. La primera impresión cuenta muchísimo, o sea, como ese día de repente puede ser una persona que no te gusta el traje, que no te gusta una chaqueta, que no te gusta una chacabana o cosas de esas, pero ese primer día pues es bueno que se lleven una primera impresión. No hay como una etiqueta, no hay como decirte, mire, tienen que ponerse un pantalón, no. Pero sí que vayas bien, bien presentado, que vean que estás preocupado por tu aspecto personal y eso. Y porque le digo, la primera impresión la que cuenta. Y cuando uno deja una buena impresión al inicio, pues vale mucho. Ya cuando dejas una mala impresión, cuesta retirársela. Entonces, un tip en eso. Y en la entrevista, eso es como lo usado. Usted solo responda lo que le conteste. No responda más de ahí porque puede desencadenar un número de preguntas que de repente usted no va a poder responder y no es bueno inventar. No es bueno inventar porque estás ante un grupo de personas que están viendo, que están investigando, que quieren saber de ti. Y si dices algo que no maneja y de repente hay uno de los entrevistadores que sí la maneja, pues va a ser un momento un poco incómodo. El primer año de la residencia, uno se pregunta a esto, que esta nueva aventura, y qué debe uno saber, o sea, qué debe uno leer cuando, bueno, el primer año de la residencia, por más que usted haga o deje de hacer, dura 365 días. No va a durar ni un día más, ni va a durar un día menos. Ojo, usted tiene que contar que están las vacaciones, que están los días feriados y que están los fines de semana y entre otros que no siempre le van a tocar. Entonces ahí cuando usted calcula, es probable que tenga un poco, sean menos los días. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Que cada día que pase en la residencia es un día para aprender, incluso para aprender cómo no hacer tal o cual cosa. Porque cuando usted sea especialista, se va a dar cuenta que dejó de aprender cosas o que hubieron cosas que pudo aprender mejor si usted se hubiese empeñado más, si ese chin de sueño que tenía usted lo hubiese podido combatir. Entonces, la residencia hay que aprovecharla al máximo. Pregunte, busque información, haga lo que sea, pero obtenga, o sea, información. Que cada día que usted vaya a la residencia, usted al final diga, ¿qué aprendí hoy?
qué fue lo que se aprendió y mañana qué podemos aprender. Y siempre en todos los hospitales que mencionamos hay gente de mucho nivel, con mucho conocimiento y con mucha información que de repente un libro no se la va a dar. La experiencia es fundamental y hay especialistas que tienen trucos para cada cosa y si usted logra obtener de esos trucos, créame, le va a ir súper, súper bien. Entonces, no desperdicie su día en la residencia, es lo que le aconsejo, trate de aprovechar. Y en la residencia se vale llorar. La residencia de ortopedia no puedo venir a decirle porque todos las conocen que es light, que es una residencia bonita, que no, que es todo color de rosa. No, la residencia de ortopedia eh, no es la peor. Todo varía de una escuela ahorita. Tampoco quiero asustarlo, pero la residencia de ortopedia, pues esto del respeto, esto de los niveles y todo eso se tiene en cuenta. Y usted ser respetuoso en la residencia, créame que solamente le da ganancias. Y si usted respeta, créame que lo van a respetar. Y una de las mejores armas que tiene un residente de ortopedia es el conocimiento. Si usted lee, si usted se informa, y maneja información, créanme que lo van a respetar y se vale la pena llorar. Siempre es bueno usted tener un amigo para desahogarse, no solamente en ortopedia, en todas las especialidades, porque va a haber días que usted va a estar cansado, que va a estar fastidiado, que todo el mundo en su familia está en actividades de ocio y usted está en el hospital trabajando, fajado, y se vale la pena llorar. Ahora, lo que no se admite es que usted renuncie, que usted se vaya. No, eso no lo hagan. El día que usted crea que no lo hagan, porque te puedes ir porque estás súper cansado. Vas a llegar a tu casa, va a durar 2 días durmiendo, vas a descansar y vas a querer volver. Y ahí es un poco difícil. ¿Y qué usted debe saber para ortopedia? Si usted sabe anatomía, usted va de robo. Yo lo que les recomiendo a la gente, a los médicos que quieren hacer ortopedia, lean anatomía, manejen anatomía, que todo lo otro, cuando ustedes vayan a leer mecanismos de trauma, fisiología articular, cuando vayan a leer fracturas, cuando vayan a leer deformidades y saben anatomía, se van a sentir que toda la información entra súper fácil. Entonces, anatomía es lo que yo recomendaría manejar al llegar a la residencia. Segundo y tercer año de la residencia. Ya el segundo y tercer año de la residencia, pues qué decir, el segundo año no existe en ortopedia. Como le había dicho anteriormente, hay escuelas que hay que hacer 1 año de cirugía, hay otras que te dejan 6 meses. Pero ya cuando llegas de R2 es como hacer R1 de nuevo. Entonces, lo mismo que le dije de R1, le digo cuando sean R2. Ciertamente, ya a medida que el año va a mitad, se floja un poco. Y ya el R2 de ortopedia, pues debe tener la capacidad pues, de hacer cierto diagnóstico en ortopedia y trauma y de hacer incluso algunos procedimientos y manejar cosas tan básicas como las inmovilizaciones, el manejo analgésico y hacer algunos procedimientos menores que son básicos en ortopedia y trauma. Ya el tercer año es el momento ideal para uno fortalecer esos conocimientos que ha ido adquiriendo en los años previos. Y el tercer año, en mi opinión particular, es uno de los mejores años. ¿Por qué? El R3 de ortopedia no tiene quizá la carga de trabajo que tienen los otros residentes, pero tampoco tiene la responsabilidad que tienen los R4 y los R5, porque muchas veces cualquier eventualidad que pase, el R4 tiene que dar la cara al R5. Pero el R3 es como el que está mejor posicionado y el que quizá tenga más tiempo para leer, para estudiar, para buscar información, para hacer procedimientos, porque ya tú eres R3, te van a dar la oportunidad de hacer alguna que otra cirugía, ya ahí vas a tener la oportunidad de estar más de cerca con los especialistas en los procedimientos. Entonces es un buen año. El R3 es un buen año. Y ya cuando eres R3, ya tienes residentes inferiores, o sea, tienes un R2, tienes un R1 quizás. Entonces, el maltrato no es una buena cosa. O sea, no es un buen pronóstico. No hay necesidad de hablarle mal a nadie como R3, no hay necesidad de ofender a nadie. Sí hay que exigir respeto, sí hay que exigir que los otros médicos estudien, que se formen bien y no ser arrogante. O sea, el hecho de que tengas un nivel más y quizás tengas más información, eso no te da a ti como la pauta para... No, eso no va bien y pueden ser tus peores enemigos porque en la residencia, esos que estaban contigo antes, que eran tu R1, tu R2, ya tu R3, R4, mañana van a ser especialistas y mejor tenerlos de amigos. Entonces, en la residencia siempre es mejor
que te respeten a que te tengan miedo, porque el respeto perdura, se mantiene. El miedo, cuando se acaba la residencia, se acabó. Entonces, mejor esas cosas. Y nada, esto es una foto de cómo uno va avanzando, de cómo uno va escalonando, que cuesta, que uno se cansa, pero se puede. Y si otros pudieron, usted cuando entre, ¿por qué no? Entonces, no se cansen, véanlo, disfrútenlo, traten de disfrutar la residencia eh, y vean lo bonito. Ahí se aprende de todo. La ortopedia es súper amplia. También una de las cosas que va pasando con los médicos que deciden hacer ortopedia es que llega un punto que estás un poco confundido porque ¿qué voy a hacer de su especialidad? Mano, quiero hacer pie y tobillo, quiero hacer trauma, quiero hacer cadera. Entonces, con eso te lo vas disfrutando. O sea, este mes vamos a hacer cadera, vamos a ver cómo nos va en la cadera. El próximo mes vamos a rotar con el doctor de artroscopía, vamos a ver cómo nos va la artroscopía. En 2 meses, ¿qué nos toca? Bueno, vamos a rotar para el pediátrico, vamos a rotar para ortopedia infantil, a ver qué tal, qué se siente. Y ahí te va dando cuenta qué cosas te apasionan más de la ortopedia y qué te gusta. Y es algo que se va disfrutando. Porque también a la vez que vas disfrutando eso de tú elegir y al final qué quieres hacer, vas adquiriendo información y al final vas sabiendo de todo un poquito. Bien, y nunca olvidar, la residencia no es ni un día más ni un día menos. No se estresen, cójanlo tranquilo. El día que ustedes estén más molestos, más cansados, salgan por ahí, lloren, llamen a un amigo, llamen a alguien, desahóguense, que eso pasó y seguimos. Y nos presentamos como que no pasó nada y al otro día tirar para adelante. Cada día es un día nuevo para aprender. Una de las herramientas mejores que puede tener un residente, en mi opinión particular, es su celular. Estos smartphones que tenemos ahora, eso almacena una cantidad de libros que ustedes no se imaginan. En cada rato libre, porque quizás no tenga mucho tiempo, diga, bueno, hoy qué vamos a leer, bueno, vamos a leer un poco de fisiología ósea. Sacamos nuestro libro, leemos un artículo, un parrafito, después leemos otro. Cuando tú vienes a ver, al final del día ya hemos leído un capítulo de un libro, hemos adquirido información y hemos hecho nuestro trabajo. Es una forma que a mí me dio muchísimos resultados y al día de hoy lo sigo haciendo. Y ahora con la facilidad que hay de adquirir libros, de adquirir artículos, pues mejor. No hay pregunta tonta. Tonta el que no pregunte en la residencia. Oye, pregúntele lo que sea. Lo que usted crea más mínimo, pregúntelo. Al R3, al R4, al especialista. Pregunte y vuelva a preguntar. Porque eso le va a dar información, le va a dar seguridad en su toma de decisiones. Y usted no está molestando a nadie. En los hospitales, los que trabajamos y tenemos residentes que van a nuestro hospital, por ejemplo, yo estoy en el Arturo Grullón, más residentes a rotar a nuestro hospital, no nos molestan cuando preguntan. No, estamos ahí para eso. El especialista, los residentes superiores están para enseñar. Y el conocimiento es felicidad. No hay una mejor sensación que usted le pregunte y usted sepa. O que usted le llegue un caso y que usted sepa qué tiene y cómo lo va a resolver. Eso da tranquilidad. Pero a la vez el conocimiento da poder. Da poder. Si usted sabe, usted puede. Ahora, si usted no sabe, no puede ni exigir ni puede hacer procedimientos. Entonces, eso es algo que quiero que se lo lleven estas 4 cosas. El conocimiento es felicidad y además da poder. Y en conclusión, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, buen momento este. Excelente, doctor, con la conferencia. Vamos a ver, Luis. ¿Qué libro recomienda estudiar? Creo que lo dijiste, pero ¿qué libro recomiendas estudiar ortopedia? ¿Cuáles hospitales hacen rotación internacional? Ya. Los libros, como le dije, enfocado en anatomía, es una cosa, hay bastantes libros, tenemos el Rubier es súper básico, ya tenemos libros un poquito más estructurados de anatomía, como el Testip Taller, que ya la anatomía es un poco más fina, pero también es bonito. Y en cuanto a los libros de ortopedia, tenemos un libro súper básico, se llama Ortopedia y Traumatología del SECOP. El SECOP es la sociedad española. Entonces, ese creo que ese libro puede ir bastante bien. Y hay un librito de bolsillo que viene pequeñito, que es un libro, un manual de Kenneth Cobal. Se llama Manual de Ortopedia y Traumatología de Kenneth Cobal, que es súper chulo y te da mucha información en un contenido bien resumido y bien bonito. Y en cuanto a las otras preguntas sobre los hospitales que tienen especialidades, rotaciones fuera, pues bueno, creo que el traumatológico de la Vega tiene alguna que otra rotación fuera,
También el NEI área me imagino que va a tener, porque el NEI área, pues su directiva actual es un médico ortopeda y hasta ahora pues se ha mantenido muy activa esa parte. Muchos de los hospitales también aceptan que uno, pues cuando ya es R3, R4 y te vas inclinando, por ejemplo, a hacer cirugía de mano y puedes conseguir una rotación en algún hospital, te dan el permiso, lo gestiona con enseñanza y también el hospital, el de la central de la Fuerza Armada, tiene sus rotaciones fuera. Excelente. Hay otra pregunta aquí que dice que si es más difícil ser R1 de cirugía general o R1 de ortopedia. Esa pregunta está un poco difícil de responder porque varía el hospital, pero creo que el R1 de ortopedia es bastante duro. Es bastante duro porque es lo que le decía. El R1 de cirugía lo hace y ya sabe que el año que viene el R2 va a ser R2. Pero el R1 de ortopedia es muy probable que su siguiente año otra vez vuelva a ser R1. Y duro depende de la carga de trabajo y de ciertas y de otros detalles. Por ejemplo, los residentes en ortopedia pasa que esos residentes, que esas personas que entran con mala actitud, que son medios conflictivos, pues sufren un poco más que los demás, porque intentan moldearlo. Pero decirte si uno u otro, pues no me atrevo a responder porque realmente no sabría decir. De acuerdo, que Luis. Hay otra pregunta, pero creo que dice aquí que si se realiza la subespecialidad de ortopedia infantil aquí en el país. No, todavía no tenemos ninguna escuela, pero estamos en el Hospital Arturo Grullón como cocinando algo de eso. Estamos tratando de acomodarnos, de ver algunos detalles administrativos y técnicos, y en algún punto creo que sí vamos a tener por lo menos una o dos plazas de ortopedia infantil en el hospital. Estamos trabajando eso, es un proyecto quizá a mediano plazo, pero aún como tal no tenemos en el país. Eso está excelente. Mira, están Uh -huh. preguntando aquí algo interesante, que si crees que la residencia de ortopedia puede llegar a ser más complicada para una mujer hoy en día. Yo no creo, yo no estoy de acuerdo como con eso de que la mujer sufre y antes te decían, pues bueno, mire, la mujer tiene que hacer fuerza. No, la ortopedia, hay dos conceptos que hay que irlo quitando. Primero, que la ortopedia es bruto y que no lee, y segundo, que es todo fuerza. No funciona así. El ortopeda actualmente, el que no lee y no revisa, sufre mucho porque ya hay que tener mucho conocimiento, porque como le dije, en ortopedia tratamos tanto patología quirúrgica como patologías clínicas. O sea, tú no puedes hacer una buena decisión de un procedimiento, saber cuándo operar a un paciente si tú no manejas la clínica. Y la mujer ya tiene un rol súper importante en la ortopedia, no solamente aquí, a nivel mundial. Entonces, hay un sinnúmero de subespecialidades que las mujeres tienen muchos niveles, la cirugía de mano, la cirugía artroscópica y de deporte, ya eso se eliminó. La mujer, igual, para mí, en mi opinión, igual. Y hay una excelente, por ejemplo, en Santiago tenemos la doctora Rocío de la Cruz, uno de los ejemplos que puedo poner, que es cirujana oncóloga. La doctora no tiene nada que envidiar a los demás, una excelente ortopeda y no, así que las chicas que quieran hacer ortopeda sin pena, sin miedo, que no hay nada de qué temer.